Hola, muy buenas noches o muy buenas tardes, muy buenos días, independientemente de la parte del mundo de donde nos estés viendo. Hoy estamos con la tercera parte de esta serie, Un líder como Jesús. Y si has seguido lo que hemos venido hablando, seguramente en este momento ya tu corazón va encendiéndose hacia ser alguien relevante en esta sociedad, hacia ser alguien que no es parte del montón, sino que por el contrario propone lo que se debe hacer y los derroteros que tenemos que seguir. Hoy, en esta tercera parte, vamos a hablar acerca del corazón de un líder. Pero para hablar acerca del corazón de un líder, primero quiero decirles algo muy importante, y es que me digan ustedes desde dónde me están viendo y con cuántas personas están conectadas desde su dispositivo. También quiero comentarles, mientras ustedes comentan allí las personas o la cantidad de personas con las que están viendo esa transmisión en vivo, quiero comentarles que en la Biblia hay una ilustración perfecta acerca del liderazgo, y es el pastor y la oveja. Para que ustedes entiendan por qué en la Biblia el Señor nos llama ovejas a nosotros los que le seguimos, quiero que ustedes vean este corto video. Como pueden observar, esta es una ilustración. La verdad es que estaba buscando cómo iniciar esta prédica para poder demostrarles a ustedes o para poder que sea más gráfica los ejemplos que quiero darle a partir de este momento en adelante. Y me llega esta perla, me llega este video, donde ilustra perfectamente por qué el Señor nos llama ovejas. La realidad es que la oveja es un animal muy tonto. Y puede sonar ofensivo de pronto, y pastor, ¿usted me está diciendo tonto? No, yo estoy diciendo que las ovejas son tontas. Pero también nosotros, como esas ovejas del Señor, tendemos a tener comportamientos extremadamente similares a la oveja. Las ovejas tienen tres características básicas, y es que deben ser obligadas a moverse. Si no se les obliga a moverse, entonces ellas comen la hierba en la que están paradas, pero después del tiempo ellas no quieren moverse para ningún lado, y entonces los brotes o los retoños de hierba que empiezan a crecer, ellas mismas los aplastan con sus patas. Esos retoños nunca dan fruto, nunca crecen, así que ellas se quedan sin alimento. Si no se mueven, ellas se mueren de hambre en ese mismo lugar. Parecería irónico que de pronto solamente a unos pasos hacia allá o a unos pocos metros de ellas ya haya pasto verde, pero ellas por su naturaleza no les gusta moverse. Así que una de las labores del pastor o del líder es obligarlas a moverse. Otra de las características es que ellas, la única forma en que se alimenten es accediendo a esta primera parte, a la que les acabo de decir, moviéndose a pastos nuevos. Pero para que ellas se muevan a pastos nuevos, deben ser obligadas, ya sea por su pastor o por su perro ovejero, que es una herramienta que usan mucho los pastores de ovejas, sobre todo actualmente. También se usaban en la antigüedad. Y cuando ellas no se mueven y empiezan a quedarse quietas, cuando no tienen un pastor, cuando no tienen alguien que las lidere, su lana empieza a crecer y a crecer y a crecer, y les tapa los ojos. Cuando se les tapan los ojos, ellas pierden totalmente la visión y empiezan a caer en cuanto hueco encuentran, en cuanto lugar se pueden, y allá se van por los despeñaderos, a las fuentes de agua que crean en el desierto, que son huecos muy profundos. En esos huecos se caen y se empiezan a hacer daño sencillamente por la falta del movimiento, de la visión y sobre todo de tener un líder que las lleve a donde ellas necesitan estar y no a donde quieren estar. Y por último, llega un momento en el que ellas caen en el hueco, y la única forma de poder ir a rescatarlas es que el pastor le toca dejar a sus ovejas e irse a buscar a aquella que está perdida. Cuando llega y encuentra a su oveja, los pastores tienen un silbido particular, o su voz en particular hace que sus ovejas los oigan y reconozcan esa voz.
Así que ellas, cuando escuchan la voz de su pastor, mientras están en ese hueco, se desesperan y empiezan a tratar de hacer movimientos bruscos y a tratar de salir de ese hueco de una forma desesperada. Lo que tiene que hacer el pastor es con esa vara con la que ellos andan. De hecho, hay varias ilustraciones donde está lo que dicen que es Jesús con una vara así torcida y luego un palo largo al fondo, y ese pastor tiene que coger esa vara y ir a donde está su oveja y partirle una pata. La única forma de que esa oveja no siga tratando de salir es partiéndole una pata, y ya cuando ella está lastimada, entonces su pastor con la vara curva la coloca por debajo de los hombros y de esa forma la puede sacar del hueco. Es decir, la única forma de que el pastor pueda sacar a su oveja de ese estado en el que está muchas veces es partiéndole la pata, es decir, haciéndole daño, es decir, haciéndole aquello que a ella le duele, a la oveja le duele, no le gusta, pero es necesario. Si usted ha leído la Biblia, sobre todo el libro de los Salmos, sabe que yo le acabo de hablar de varios versículos. La palabra de Dios dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Esto es algo que muchas de las personas que ya llevan un poco más de tiempo en el Evangelio lo saben. También hay un versículo, un salmo, que es el Salmo 91, donde dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara es el palo largo y el cayado es la parte curva de esa vara. Y cuando el salmista dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento, lo que está diciendo es que yo tomo aliento porque sé que viene un momento doloroso, pero sé que es necesario porque tú me vas a sacar del hueco en el que me encuentro. Como estos, son muchas las ilustraciones que el Señor tiene en su palabra acerca de las ovejas. Ahora bien, estas características ilustran lo que es una oveja. Y tenemos que entender que a nosotros normalmente no nos gusta movernos del lugar en donde ya nos sentimos cómodos. Somos cegados por nuestra realidad que muchas veces nos impide ver más allá, aquello a donde Dios quiere llevarnos, y vemos lo que está sucediendo y sencillamente entramos como en pánico y terminamos frisados. Yo no sé en qué momento estás viendo este video, porque sé que estos videos los estamos subiendo a nuestras plataformas en YouTube o en Facebook, pero en este preciso instante estamos pasando por un paro que se gestó a través de una reforma que se levantaron para manifestar en contra de esto, y esto ha generado un total desabastecimiento de los productos básicos de la canasta familiar y productos que se necesitan para vivir y desarrollar un día a día como sociedad. Por esta situación, muchas personas han entrado en pánico y están frisadas, pero no entienden que Dios tiene el control de todo, y esto es una situación de la cual esto no se le ha salido de las manos al Señor. Ahora es cuando en este momento se necesitan líderes, y líderes que sepan lo que Dios quiere hacer en un momento como el que está sucediendo hoy. Pero seguramente muchos más momentos como este van a llegar, y es donde necesitamos líderes como tú, que estás allí viéndonos a través de la pantalla, que se quieran formar, que quieran aprender de liderazgo para tomar las riendas, para bendecir esta generación. Ahora, a nosotros tampoco nos gusta el cambio, no nos gusta para nada. Decimos frases como: donde estoy me siento cómodo, pero quizás eres como esa oveja que ya ha pisoteado lo que va a salir de comida, de pasto verde, y si se te deja en la situación actual, muy pronto podrás morir. Y quizás no dirás: no, yo no me voy a morir físicamente, pero tu propósito, el propósito que Dios tiene para contigo, ese propósito sí puede morir si tú no te mueves. Y en este momento lo que tú necesitas es aprender a liderar, y para aprender a liderar necesitas dejarte liderar. Pero eso lo vamos a ver en los temas siguientes. Ahora bien, si la oveja tiene estas características, y si nosotros como personas tenemos esas características tan similares a la oveja, entonces a ojos humanos, en realidad lo que somos es un encarte.
¿Para qué meternos en problemas? ¿Para qué de pronto tratar de mover personas para que no terminen muriendo en el mismo lugar? ¿Para qué meternos en problemas quebrándole la pata a alguien o diciéndole aquello que no quiere que le digan, pero que necesita escuchar? ¿Para qué nosotros abrirle la visión, dejar que no se dejen cegar por la realidad, sino que vean más allá? ¿Para qué meternos en todo esto? Si al fin y al cabo liderar también es una opción y yo puedo optar sencillamente por no hacerlo. Bueno, hay un libro maravilloso que a mis discípulos directos yo siempre les hago leer y es un libro que se llama Liderazgo Eficaz. Lo escribe un hombre que se llama John Maxwell y una de las frases que me gusta mucho de este libro es la siguiente: si crees que eres un líder y no tienes a nadie siguiéndote, sencillamente estás dando un paseo. Y es bastante irónica la frase, pero es la verdad. Necesitamos tener a gente detrás de nosotros que esté esperando que podamos decir algo para poder decir que somos líderes. Conozco a muchos que se jactan de ser líderes, hablan por redes sociales, dicen, son excelentes escribiendo, son excelentes exponiendo, pero cuando usted dice, vamos a ver a cuánta gente estás liderando, sencillamente no hay nadie detrás de ellos. Entonces lo que están haciendo es dando un paseo. Por eso tenemos que aprender a ser líderes para poder influenciar a otros y que empiecen a seguir esas metas y a conseguir metas en grupo junto contigo y conmigo y así influenciar a esta generación. Este tema del liderazgo sirve para que lo apliques en tu hogar, sirve para que lo apliques en tu trabajo, en tu colegio, en tu universidad, en la iglesia, que esto es una iglesia, pero sobre todo nosotros lo estamos aplicando para afectar, para impactar este mundo en el nombre de Jesús. Esa es mi motivación para proponer esta serie. Ahora bien, yo sé que todos ustedes que están allí viéndome en este momento, de una u otra forma, algunos ya tomaron la decisión, otros apenas la están tomando, pero definitivamente todos queremos sentirnos útiles en este tiempo. Y yo les quiero decir que no hay nada más útil que servirle al Dios Todopoderoso. No es necesario hacer grandes cosas o convertirse en un gran religioso fanático para eso, no. Para eso hay que saber leer la generación en la que estamos y decir, Dios, ¿tú qué quieres hacer con esta generación? Y apenas Dios nos muestre algo, una visión, algo, entonces empezar a liderar, a convocar, a tener personas a nuestro cargo para apuntarle a esa visión que definitivamente ya ni siquiera es nuestra, sino que es de nuestro Dios. El modelo de liderazgo más efectivo y el modelo de liderazgo vital dentro de la palabra de Dios es el modelo del pastor. ¿Qué tal si tú lo colocas allí? El modelo vital de liderazgo en la palabra de Dios es el pastor. Por eso en la palabra de Dios habla acerca de los pastores. De hecho, es una de las palabras que más se menciona en la palabra de Dios. Y no está hablando acerca de los pastores que hoy se conocen como yo. Está hablando acerca de personas que tomaron la decisión de, a pesar de saber las características de las ovejas, aún así quieren ayudarlas y quieren llevarlas a nuevos pastos. ¿Por qué nace este sentimiento? ¿Por qué nacen esas ganas de liderarlas? Es decir, moverlas al lugar a donde necesitan estar, de alimentarlas, es decir, enseñarles lo que ellos necesitan para que puedan estar nutridos en su conocimiento y de forma espiritual, para sanarlas. Muchas de ellas necesitan ser sanadas. Y no hablo solamente de heridas físicas como en el caso particular de las ovejas físicas, sino de las personas. Las personas también necesitan sanar. Esos conflictos que hay en sus corazones, esos problemas que han tenido porque vienen de un hogar disfuncional, porque en algún momento algún conocido o quizás hasta un familiar violó esa persona, sufrieron la muerte o la pérdida de alguien muy cercano como su padre, su madre, un hermano, y esas personas tienen ese dolor, tienen esa herida en el corazón que los líderes
quieren ayudarles a sanar. La otra parte es proteger. Para que un verdadero líder quiera hacer algo en esta generación, necesita tener esas ganas de proteger a esas ovejas. ¿Cómo las protege? Siendo compasivos con ellos y actuando efectivamente para la necesidad que esa oveja en particular necesita. Ahora, teniendo en cuenta las características que hemos visto de las ovejas y los pastores, es decir, de los líderes y aquellos que les siguen, nos damos cuenta que este líder efectivo, este líder vital dentro de la palabra, es decir, el pastor, responde a las necesidades de las ovejas y no a sus caprichos. Al final, él sabe que esos caprichos van a dañar a esa oveja y por amor, entonces, responde a lo que necesita y no a lo que ésta quiere. Yo, en este momento, les hago una pregunta. ¿Qué clase de líder eres tú? Tú que estás allí viéndome y de pronto ya estás en una posición de liderazgo o de pronto crees que estás en una posición de liderazgo pero no tienes a nadie siguiéndote, entonces estás dando un paseo, pero dices, listo, yo sé que estoy dando un paseo, pero ahorita sí quiero liderar. La pregunta es, ¿qué clase de líder eres? ¿Eres uno que se mueve por compasión o eres uno que se mueve solamente por el lugar, por el título? ¿Recuerdan el primer mensaje que tuvimos? La motivación de un líder. Bueno, ¿qué clase de líder eres tú? Y ahora bien, entendiendo la clase de líder que la Biblia enseña que debemos ser, un líder que es compasivo, un líder que está para llevar las ovejas a donde necesitan estar, liderarlas, que las alimenta, que las sana, que las protege. ¿Eres tú ese líder? ¿Eres tú ese líder que está preocupándose por sanar, por alimentar, por proteger, por liderar a alguien en esta generación? ¿O sencillamente quieres ver esta serie para aprender a liderar los truquitos, los secreticos, pero para ganarte un nombre? Por favor, acompáñenme a lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer un versículo donde aquel que inspiró esta serie, llamado Jesús de Nazaret, el líder más influyente que ha pisado esta faz de la tierra, nos enseña. De hecho, este versículo que vamos a leer en este momento es el que inspiró que yo propusiera esta serie al equipo pastoral de nuestra iglesia. Así que póngale muchísima atención. Y dice de la siguiente manera: Jesús recorría todos los pueblos y las aldeas enseñando en las sinagogas y proclamando el nuevo mensaje del reino, sanando toda clase de enfermedad y dolencias. Cuando Jesús veía a todos los que lo seguían, entonces sintió compasión por ellos, pues estaban agobiados e indefensos. Eran como ovejas que no tenían quien las liderara, que no tienen pastor. Entonces Jesús dijo a sus seguidores, es decir, a sus 12 discípulos, les dijo: la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso pidan al Señor, dueño de la cosecha, que envíe trabajadores para recogerla. Como les dije, el pastor está para liderar, alimentar, sanar y proteger. En este versículo, en estos pocos versículos, vemos la descripción de lo que es un líder vital dentro de la palabra. Liderar. Jesús recorría las aldeas con sus discípulos, enseñándoles con su ejemplo cómo era que ellos debían hacer las cosas. Jesús era un líder íntegro. Él lo que hacía, lo que decía, lo hacía. Y por esto veían a alguien digno de imitar. Todos sus discípulos lo seguían. Y Jesús iba de sinagoga en sinagoga, de pueblo en pueblo, de lugar en lugar, enseñando acerca del reino de Dios. Alimentar. Jesús como líder alimentaba, pues enseñaba. Él le daba la comida que las ovejas que lo escuchaban, éstas necesitaban. No daba lo que ellas querían oír. De hecho, si nos vamos a la palabra y somos bibliocéntricos, nos daríamos cuenta que el Señor
en ese momento estaba pasando por un tema bastante álgido con el reino y con el imperio romano. Lo que la gente quería oír era que el imperio romano no iba a gobernar más, que tenía subyugado al pueblo de Israel, y ellos estaban esperando a alguien que fuera con ese discurso, porque ese discurso era miel para sus oídos. Pero Jesús entendía que ellas necesitaban escuchar y necesitaban alimentarse de algo que realmente las nutriera y no sencillamente algo que les diera de comer a su conciencia. Él no se dejó llevar por las agitaciones temporales de la generación en la que él estaba viviendo. Él entendía que su mensaje trascendía el tiempo y el espacio, y entendía que el problema más grande que tenían los judíos en ese entonces no era el imperio romano, sino el imperio del pecado. Y por eso atacó ese imperio sin misericordia. Y el imperio romano para él fue algo a lo que ni siquiera le prestó atención, o no le prestó mucha atención. Enseñar, sanar, proteger, alimentar es la decisión de un líder que siente compasión. Yo quiero que usted allí donde está lo coloque allí en la caja de comentarios, o si me está viendo a través de las redes sociales, de alguna de ellas, colóquelo ahí en los comentarios. El corazón de un líder es aquel que siente compasión por aquellos que lidera. Ahora bien, la palabra es compasión, no lástima. Porque una cosa es sentir compasión y otra cosa es sentir lástima. La compasión te lleva a actuar con pasión. La lástima sencillamente te lleva a decir que pobrecitos, pero nunca te lleva a la acción. Siempre sientes ese remordimiento en tu corazón, pero nunca haces nada para generar un cambio. En estos días he visto a muchos en las redes sociales comentando con lástima acerca de situaciones que sí, son difíciles, pero ninguno de ellos está haciendo absolutamente nada para cambiar ni siquiera su entorno. Pero para criticar a aquellos que estamos haciendo algo quizás pequeño, pero estamos haciendo algo, y sí la tienen clarísima. ¿Por qué? Porque son personas que se dejan llevar por la lástima, pero no tienen compasión. Porque una persona que tiene compasión, un líder que tiene compasión, actúa con pasión. Por otro lado, el amor y la compasión se muestran en una actitud que se necesita tomar todos los días. Es una actitud diaria que tenemos que tomar como líderes, y es la actitud de respaldar nuestras palabras con acciones. Si tú quieres ser un líder con pasión, necesitas respaldar tus acciones, tus palabras con tus acciones. Es decir, que tu mensaje sea íntegro, que tu mensaje sea coherente, porque si no, en ti y en tu liderazgo van a haber grietas y por ahí se van a filtrar y no vas a llegar a ningún lado. Jesús era un líder íntegro. Él lo que decía, lo hacía. Jesús era un líder que decía que iba a establecer el reino de los cielos en la tierra, y fue a lo único que se dedicó. Independientemente de los movimientos temporales, de aquello que estaba sucediendo aún a su propia gente, porque él entendió, como lo dije anteriormente, que su propósito y su llamado trascendía por encima aún de los que estaban viviendo en su propia época. El amor y la compasión también se muestran cuando nosotros somos coherentes. Como lo dije, la forma en la que nosotros hacemos la coherencia es haciendo que nuestras palabras y nuestras acciones vayan al unísono. Esto va a desembocar sí o sí en resultados. ¿Qué tal si lo colocas allí en la caja de comentarios? Colócalo así a modo de memotecnia. La coherencia en tu liderazgo va a desembocar en resultados. Colóquelo. La coherencia en mi liderazgo va a desembocar en resultados. Por eso, en este momento quiero darle la máxima o la frase que va a encerrar, o que es como lo que yo quiero que ustedes aprendan de este mensaje en particular. Y lo que quiero que aprendan es lo siguiente: como líder debes ser movido por el amor y la compasión que sientes al ver la necesidad de cambio en aquellos que te siguen. Como líder debes ser movido por el amor y la compasión
¿Qué sientes al ver la necesidad de cambio en aquellos que te siguen? Cuando analizamos el versículo que fue el tema central de hoy, nos damos cuenta que el Señor Jesús, al ver la necesidad de la gente que estaba alrededor de Él, sintió compasión. Y esa compasión lo llevó a Él a darle un mensaje muy claro a sus seguidores, a aquel círculo cercano de Él. Y ese mensaje fue: díganle, oren al Señor, dueño de la cosecha, que envíe obreros a su cosecha. Porque la mies es mucha, dice la versión Reina Valera, pero los obreros son muy pocos. Es decir, hay mucho por hacer, pero hay muy pocos que quieran ponerse la camiseta de un líder vital, un líder movido por la compasión, un líder que se mueva por amor a la necesidad de aquellos que tiene a su alrededor. De esos hay muy pocos. Gente que quiera salir en la foto, como lo vimos en el primer mensaje, la motivación es salir en la foto, la motivación es farandulear. Para eso hay mucho baboso, y perdónenme que se lo diga. De pronto suena fuerte, pero esa es la verdad. De eso hay para ser dulce, diría mi abuelita. Pero gente que quiera moverse con pasión, con liderazgo, con ética, no para salir en la foto, sino en pro de las necesidades reales de aquellos que está liderando, de esos hay muy pocos. Y por eso la recomendación de nuestro Señor fue muy puntual: pídanle al Dios de la cosecha, al dueño de la cosecha, que envíe obreros con pasión a la cosecha. Esta serie está dedicada a eso, a nada más que eso. En este momento, como pastor de jóvenes, de reyes y sacerdotes, yo veo que la cosecha, la mies es mucha, hay mucho por hacer, pero pocos líderes que quieren actuar con pasión. Por eso dije, listo, vamos a formar líderes, vamos a decirle cómo se hace y qué se debe hacer. Esta semana hicimos un en vivo a través de nuestro grupo de Telegram, que de hecho, dicho sea de paso, por favor, si hay algún líder de nuestro equipo principal, el equipo de mi esposa y mío, por favor coloque el link del grupo de Telegram para que cada vez vayamos siendo más de esos que quieren liderar a esta generación con pasión. Por esto el liderazgo más puro, muchachos, es el que se forma a través de la más pura influencia. Influencia que es generada por la confianza y el respeto que otros tienen por ti. Así se gana la influencia. Es la única forma que tú puedes influenciar a alguien que está cerca a ti, si te ganas su confianza y su respeto. Pero la única forma de ser un líder de confianza y respeto, la única forma de hacer y lograr esto, es dejando que Dios transforme tu corazón por medio de su palabra. No hay otra forma. Quiero dejarlo claro, no hay otra forma. Solo la palabra de Dios es la que nos puede filtrar esas quizás malas motivaciones o esas cosas que nosotros nos quieren llevar a liderar, pero sencillamente nos impiden. Porque como vimos esta semana en nuestro en vivo que hicimos a través de las redes sociales, pero que anunciamos en los grupos de Telegram, el temor, el miedo nos frisa y no nos sentimos capaces de poder lograrlo. Pero si Dios ya colocó ese sentimiento en tu corazón, entonces es porque contigo sí es. Cuando mueves personas del lugar en donde se sienten muy cómodas, siempre se generarán disputas, siempre habrán roces, pero la misma Biblia dice que hierro con hierro se aguzan. Y la única forma de refinar nuestro liderazgo es a través de esos roces, que cuando se manejan de manera sana y con un liderazgo eficaz, esos roces nos llevan a crecer y no terminan por destruirnos. Pero a algunas personas en esta vida no les gusta moverse. Les encanta sentir que están avanzando mientras no tengan que moverse. Y si notaron, esto es una ironía, porque la única manera para avanzar que se puede hacer es moviéndote. Te tienes que mover para poder avanzar.
Y por eso necesitas primero tener un líder al frente tuyo que te marque una dirección correcta. Y luego que hayas aprendido cuál es la dirección correcta, ahí sí tú puedes decirle a tu gente, a ese equipo que vas a formar, a esas manos que vas a formar, como nos enseñaba Juan David la semana pasada, a ese equipo, cuál es esa dirección a la cual Dios te está llevando a ti y tú quieres llevarlos a ellos. La frase maravillosa, y te digo que me la han dicho muchísimas veces, y es: yo estaba muy cómodo donde estaba. ¿Yo para qué me voy a mover si yo estaba muy cómodo donde estaba? La realidad es que la única forma de avanzar es moviéndote. Y quizás si te quedabas allí, como lo dije al inicio, te terminabas haciendo daño tú mismo, y quizás tu propósito también terminaría muriendo en ese mismo lugar, sencillamente por la física pereza de no moverte, o porque el temor te tiene frisado o frisada. El verdadero amor es una actitud que siempre está tratando y está obligándose a observar los sucesos de la vida diaria con los ojos de Jesús, con los ojos del pastor, con los ojos de un líder que tiene un corazón movido por la compasión. Los sucesos de la vida diaria de un líder que ama, que desea que sus ovejas avancen, estos son aquellos que nosotros nos mueven a tomar decisiones, pero no pensando en nuestra propia conveniencia, sino pensando en aquello que le conviene a aquellos que lideramos. Por eso es necesario primero dejarnos formar. Por eso es necesario que la palabra de Dios entre a nuestro corazón para que todo ego y toda cosa pues también salga. Es necesario que Jesús cambie en nuestra vida para que logremos ser esa persona que Él quiere que seamos. Si tú no tienes todavía ese corazón, tienes que pedírselo a Dios. Porque estamos viviendo en una generación y en unos tiempos muy efervescentes, donde las pasiones que sentimos y que vemos a través de redes sociales, a través de la televisión, las injusticias que nosotros podemos ver, y hago injusticias porque algunas no son tan injustas, porque la gente te va a mostrar lo que tú quieres que veas. Por eso tenemos que decir, ok, yo me separo un momento de lo que estoy viendo y trato de ver esto con objetividad. Voy a tratar de verlo con los ojos con los que Jesús vería esta situación. La pregunta que hace poco le hice a mi equipo principal en una reunión: si Jesús estuviera viviendo esta misma situación, ¿tú qué crees que haría? En cada situación debemos hacernos esa pregunta si queremos ser líderes que se mueven por la compasión por aquellos que están liderando. Ahora, para esto necesitamos una meta. Y yo no conozco meta más loable que aquella que nuestro Señor Jesucristo nos puso para que pudiéramos hacer aquí en la tierra. Esa comisión que es ineludible para todo ser humano. Esa comisión la cual vamos a tener que rendirle cuentas a nuestro Señor cuando Él venga. Porque si creemos que Él va a regresar, entonces debemos tener en cuenta que vamos a rendirle cuentas por lo que hicimos con lo que Él puso en nuestras manos. Quizás tú seas el que tiene un talento, o quizás tú seas el que tiene 2 o 5 talentos. Pero ¿qué estás haciendo con lo que Dios está colocando en tu mano? Por ahora te felicito por estar allí conectado, porque es un excelente primer paso para hacer las cosas bien, y es aprender. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Tienes un corazón compasivo que anhela ser un instrumento de Dios para esta generación? ¿Tú crees que tienes ese corazón? Ese corazón de líder loable que hemos hablado durante todo el mensaje. Si lo tienes, yo te felicito. Ahora llegó el momento de empezar a efectuar y ejecutar esto que estamos aprendiendo en la vida real. Y si no lo tienes, para esto te traigo la tarea. Y la tarea es la siguiente: ¿qué quiero que hagamos? Ora para que Dios ponga en ti un corazón compasivo y así liderar a esta generación para los propósitos de Dios, para sus propósitos. Ora para que Dios ponga en ti un corazón compasivo. Así liderar a esta generación para sus propósitos. Así como el Señor dijo a sus discípulos: pídanle al dueño de la cosecha que envíe obreros a su cosecha,
tú también le puedes decir al Señor que coloque en ti un corazón compasivo por aquellas injusticias que tú estás viendo y que necesitan ser transformadas. Y la única manera de transformarla es a través de liderazgos vitales, que no sigan el montón, que no se vayan a aglomerar a un sitio sencillamente porque es que todo el mundo está yendo para allá. De hecho, esa es una gran señal de que no tienes que ir a hacer eso. ¿Por qué? Porque donde está el montón, muchas veces abunda la necedad. Por eso, ¿a qué te quiero invitar en este momento? Vamos a hacer una oración y vamos a aplicar desde ya esta tarea. Padre, en esta noche, Dios, o en esta mañana o en esta tarde, independientemente del momento del día donde me estén viendo, Señor, yo me pongo, Señor, en disposición con la persona que en este momento está conectada. Sé que hay muchas personas allí, Señor, y tu palabra dice que donde hay 2 o 3 reunidos, ahí estás tú. Espíritu Santo, yo te pido por favor que coloques en nosotros un corazón compasivo para liderar, Dios. Ayúdanos a ser instrumentos útiles tuyos, Señor Jesús, para esta generación, porque te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.